Cuando llegas a la casa, ¿qué es lo primero que te quitas? Te quitas los zapatos, te quitas el reloj, los lentes. ¿Qué es lo primero que te quitas? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algo que nos debemos quitar. Entramos a febrero, por la gracia de Dios, hemos llegado al segundo mes del 2026 y como siempre, en cada espacio que podemos, eh, pues decimos que es una nueva oportunidad para buscar al Señor, una nueva oportunidad para humillarnos, una nueva oportunidad para buscar el camino que hay que seguir. Las preguntas de siempre, cómo está nuestra lectura, cómo están nuestras oraciones, cómo están nuestras decisiones. Pero bueno, por primera vez en este año vamos a leer eh, la versión de Luis Alonso Schockel. Eh, Todo el capítulo 4 de Efesios en esta versión. Dice así: Yo, el prisionero para el Señor, les exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza que han sido llamados. A que han sido llamados: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Cada uno de nosotros recibió su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso se dice: subiendo a lo alto, llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra? El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños, juguete de las olas, arrastrado por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza, a Cristo. Gracias a Él, el cuerpo entero recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y por la acción propia de cada miembro. Así el cuerpo va creciendo y construyéndose en el amor. Versículo 17. En nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios, por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo, si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad. Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense con su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. Por lo tanto, eliminen la mentira, díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba no robe más y póngase a trabajar honestamente con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesite y agraden a quien las escucha. No entristezcan el Espíritu de Dios, que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Muy bien. Vamos a la Reina Valera. Y ya estábamos en la segunda sección de Efesios 4. Y en esta segunda sección de Efesios 4, la sesión pasada vimos una descripción de lo que eran estos otros gentiles. Estos otros gentiles eran sencillamente y son los gentiles que no reconocen al Señor como su Salvador, como su Señor. Son los otros gentiles porque nosotros, los gentiles que hemos entregado nuestra vida al Señor, somos uno con el pueblo de Israel. Entonces,
Estos otros gentiles tienen una vida totalmente diferente, totalmente oscura, totalmente ciega y un montón de otras imágenes que se usan. Y también ya vimos que, entonces eso es en la segunda parte, ¿verdad? El versículo 17, no lo voy a leer porque o sea, lo acabo de leer y nos vamos a tomar más tiempo. Y después también vimos que el versículo 20 es el versículo clave y el versículo central de esta segunda parte. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sencito. Eh, el verbo está en pasado, es decir, algo que ya aprendí, así como la bicicleta, ¿verdad? No es que, no, la bicicleta, pero no en el sentido de que lo aprendiste y no puedes aprender más de Cristo. Me refiero a que algo pasó ya en nuestra mente, algo pasó ya en nuestro corazón, ya aprendimos algo. No es como esos paganos ciegos que no comprenden nada espiritual y por eso dicen es que no entiendo estos cristianos, o sea, no comprendo qué es cómo ven las cosas. Y es que lo vemos con los ojos de la fe, ¿verdad? Entonces, avanzando hoy, dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis por él enseñados, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es que hay un verbo bien sencillo que nos pueden ayudar a reflexionar hoy en la noche. Y bien bonito que aún la Reina Valera, que suele ser súper palabra por palabra, lo hace ver con esta frase bien fuerte. Si en verdad lo habéis oído, como diciendo, vaya, es que sí, uno puede decir que yo escuché a Dios. Sí, pero si en verdad lo habéis oído, algo sucede. Bueno, enfoquémonos en esta palabra escuchar. Estamos entrando a febrero. ¿Qué hemos estado escuchando? ¿Qué ideas hemos estado escuchando? ¿Qué tipo de corrientes? ¿Qué tipo de doctrinas? ¿Qué tipo de ideas que guían nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro trabajo? ¿Qué he estado escuchando? Y por supuesto, la pregunta obvia, he estado escuchando al Señor. Yo estoy convencido de que Dios habla siempre. Y cuando uno no lo escucha es porque uno quiere escuchar a Dios en mis propios términos. Y entonces yo me encuentro en una situación donde yo digo, es que el Señor no me dice, no me explica. Una cosa es que no me explica a mí como yo quiero escucharlo. Y otra cosa es que no esté explicando nada y que no esté hablando. Pero el Señor siempre, siempre está hablando. Nos está hablando en su palabra, nos está hablando con otras personas, nos está hablando en las circunstancias. Y a veces es tan clarito, porque son coincidencias, ¿verdad? Algo que me contaba una persona, a mí me ha pasado, y creo yo que nos ha pasado a muchos, es que, por ejemplo, lees algo en la Biblia o un versículo en la Biblia, y de repente ese mismo versículo o esa misma idea se repite por otro lado y vos decís, hey, eso estaba escuchando hoy en la mañana. No es casualidad, nunca es casualidad. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos escuchando? Si estamos escuchando al Señor. Pero aquí el punto principal es, si hemos aprendido de Jesús, si escuchamos, lo hemos escuchado y repite, y habéis sido por él enseñados. Esta palabra enseñar es bien poderosa, ¿verdad? Porque enseñar, si yo digo, es que Jesús a mí me enseñó algo. ¿Cómo nos enseña Jesús? ¿Será que solo, por ejemplo, nos enseña como con una idea, como que fuera un PowerPoint, ¿verdad? Jesús, te voy a enseñar algo, hijo. Mira, aquí en esta diapositiva dice, no te enojes tanto. Yo creo que Jesús nos enseña de un montón de otras maneras, y maneras no solo creativas, sino eficientes para que yo lo aprenda. Y a veces es bien posible que nos enseña de maneras que a nosotros no nos gusten, con una prueba, con dolor,
con una enfermedad, con circunstancias difíciles, y es ahí donde el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, ahora lo bonito aquí es que dice el 21, si habéis sido enseñados. Esto de habéis sido enseñados, lo que dice es que yo no busqué el curso, ¿verdad? Porque cuando uno quiere un curso, uno busca, se mete en la página, ve cuánto vale, o ve si es gratis o qué, y uno busca. Pero no, aquí dice habéis sido enseñados. Es el Señor el que nos ha buscado y que y que nos ha enseñado. Él ha sido. Vaya, avancemos. Y después dice, habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren, aquí está el meollo del asunto, que solo en Jesús está la verdad, que cualquier cosa que uno considere verdad o mentira, el filtro es nuestro Señor Jesús. Hemos dicho aquí 1000 veces que aquella persona que dice conocer a Jesús, pero no conoce los evangelios, pues puede tener un problema, puede ser que no conozca a Jesús verdaderamente. Y hemos dicho que uno de los llamados mayores para los cristianos es que leamos los evangelios. Si este año no hemos abierto los evangelios, esta enseñanza, este video, es una clara dirección para que abramos los evangelios. Las personas católicas o hay unas actividades católicas que son bien bonitas porque se llama el Evangelio del Día. Y sencillamente es que hay una porción del Evangelio que se lee todos los días. Bueno, eso es una gran oportunidad. Si tú sos católico, católica, es una gran oportunidad para estar siempre en la verdad. ¿Ok? Bueno, no voy a decir más de eso. Y voy a pasar al versículo 22. Y aquí está la idea de quitarse algo. Así empecé la enseñanza. ¿Qué te quitas cuando llegas a la casa? ¿Verdad? ¿Te quitas los zapatos? ¿Te quitas la camisa? ¿El qué? Eh, y dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Esta pasada manera de vivir es la que se describe en los versículos 17 al 19. ¿Okay? Son imágenes, la vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, ignorancia, dureza de corazón, impureza, lascivia. Que eso no nos describe a nosotros. Aunque hacíamos la distinción, ¿verdad? La sesión pasada, de que aunque no nos describe, es probable que nosotros caigamos en esas cosas. Y el reto era levantarse lo más rápido posible. Entonces, el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y en la Reina Valera dice, despojaos del viejo hombre. Aquí está ese verbo, despojaos. Vamos a ver cómo dice en la NBI. Entonces, en la Reina Valera dice, despojaos del viejo hombre. En la NBI dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje. Y esa es la idea de quitarte algo. Ahora, este verbo, quitar, en el pasaje no es el verbo principal. El verbo principal ya lo vimos, aprender, en ser enseñados y escuchar. Esos son los verbos principales. Entonces aquí hay una secuencia que no puede suceder de otra manera. Si uno intenta quitarse el ropaje del viejo hombre o de la vieja naturaleza sin ser enseñados por Jesús, no funciona, porque eso es como querer ser bueno en mi propia opinión. O sea, eso en realidad no se necesita a Jesús. La mayoría de las personas sin Jesús quieren ser buenos y se quitan ciertos hábitos. No solo los cristianos quieren dejar de fumar, no solo los cristianos quieren dejar de ser adúlteros, ¿verdad? No solo los cristianos quieren dejar de ser corruptos. Pero el meollo del asunto para los cristianos es que hemos aprendido de Jesús. Entonces, hay un bloque fuerte que debe suceder antes y es ese discipulado con Jesús. ¿Okay? Y cuando digo discipulado, es la misma palabra que aprender, son aprendices, discípulos.
Pregunta, ¿cómo estoy siendo yo discipulado por Jesús? ¿Lo estoy siguiendo? ¿Hay alguien que me está guiando? ¿Hay un grupo con el que me acerco? Esto es crucial porque sin esta dinámica de vida, de enseñanza y aprendizaje, eh, el momento de quitarnos este ropaje, lo vamos a hacer o mal o, o vamos a pensar que fuimos nosotros, va a haber un cortocircuito. En todo caso, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que quitarse. Y la pregunta para empezar febrero es, ¿qué me tengo que quitar yo? ¿Qué cosas de la vieja naturaleza todavía tengo bien, así como este suéter, ¿verdad? Yo soy bien friolento y ahorita con estos fríos no me lo quito. Entonces, ¿qué cosas tengo yo bien arropaditas a mi cuerpo de la vieja naturaleza que no me quiero quitar? Ahora, quiero que reflexionemos en la palabra quitar, porque miren, quitar es bien fácil. Aquí me quito esto, o sea, es bien sencillo. Y yo creo que la idea de quitarse no es difícil por la acción en sí. Por eso era la pregunta, ¿verdad? Cuando yo llego a la casa, ¿qué me quito? Porque es bien fácil. Me quito los zapatos, me quito el reloj, pero el asunto es que sin el discipulado con Jesús, uno no va a querer quitárselo. Porque dice así, mira, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, que ese es el punto. O sea, esta cosa que tenemos, estas cosas que nos tenemos que quitar, que es fácil quitárselas siendo discípulos del Señor Jesús, no es fácil quitárselas porque están viciados, ¿ok? Somos viciosos. Es que uno dice, no, es que yo no soy alcohólico. Puede ser, pero nuestra naturaleza es viciada. Y eso fácil que yo me puedo quitar, esos hábitos que yo puedo romper, que en el poder del Espíritu Santo son fáciles de romper. Y yo sé que hay cortocircuito en eso, porque decir, ¿cómo va a ser fácil dejar de tomar o dejar hábitos de años? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos? ¿Qué tengo yo de especial que no puede quitarme esas cosas? Claro que sí. Lo que pasa es que está viciado, estoy viciado. Y dice conforme a los deseos engañosos. Y esa palabra, y aquí ya vamos terminando. Esa palabra, deseos engañosos, tienen que ver con lujurias. La lujuria normalmente se piensa como de sexual, ¿verdad? Pero esta palabra es muy global, es un deseo. Eh, entonces, otra pregunta de reflexión. ¿Qué lujurias estoy teniendo yo? Lujuria por dinero, que pudiera ser ambición, ¿verdad? Lujuria por poder, lujuria sexual. A veces tenemos lujurias que no parecen pecaminosas y lo son. Por ejemplo, la lujuria por trabajar bastante. Yo he definido el éxito de una manera bien sencilla. Si yo le puedo dedicar a mi hija y a mi esposa tiempos como desayunar juntos, almorzar juntos, bañar a mi hija, eh, estos tiempos que el trabajo te quita, si yo puedo lograr tener esos tiempos de manera habitual, para mí eso es el éxito. Entonces la lujuria puede ser con el trabajo, eh, y a veces es necesario pues esa provisión y el Señor la puede dar, pero quizás tenemos esa lujuria, ¿verdad? Por tener más trabajo. Entonces estas lujurias son de todo tipo y no nos las queremos quitar, ¿verdad? Es como ese estreno en el 24, que nos ponemos el estreno y no los queremos quitar en la madrugada y hasta dormimos con él porque nos gusta cómo nos vemos. Entonces es así, pero el Espíritu Santo y el Señor son poderosos para ayudarnos a quitar. Y lo último es de que dice, quítense, despójense, es decir, hay algo que yo tengo que hacer. No es que me voy a quedar quieto a decir, Señor, solo tú, Señor, solo tú. No, hay que levantar las manos, hay que activarse, hay que retroceder, hay que caminar diferente, hay que
borrar cosas, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y eso es quitarse, ¿verdad? Quitarse esa vieja naturaleza. Así que bueno, quedamos aquí en el versículo 22 y ahí vamos, paso a paso. Vamos ahora. Padre, gracias por Efesios, gracias por tu palabra, gracias por febrero, Señor. En esta noche queremos decirte que te queremos escuchar, Señor. Te queremos pedir perdón porque no te hemos escuchado como tú mereces ser escuchado. Danos el tiempo, danos las estrategias para escucharte. Enséñanos, Señor. Estamos dispuestos a ser enseñados por ti. Queremos ser tus discípulos. Queremos seguirte, Señor. Queremos caminar como Jesús caminó. Queremos hacer lo que Él hizo, Señor. Queremos vivir y experimentar la vida cristiana, así como tú nos la muestras en la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, danos fuerzas para despojarnos, Señor, de estas cosas, de estas lujurias, de esta carne viciada, Señor. Danos fuerzas para quitarnos estas cosas en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que cualquier cadena que nosotros mismos hayamos enrollado en nosotros, podamos desenrollarla, Señor, y botarla y romperla. Ayúdanos con nuestros ídolos, con nuestros pecados, con nuestras lujurias. Y te pedimos que nuestros ojos estén puestos en ti, que nuestros deseos sean para ti y tu reino, Señor, que podamos usar nuestros dones y edificar a la iglesia, Señor, y edificar a otros y ser luz y no ser parte de las tinieblas, sino ser parte de la luz. Gracias, Padre, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.